Un cordial saludo de bienvenida a este espacio Actualidad Informativa y Panorama Global que se transmite cada miércoles de manera quincenal en el canal de YouTube y también en la fanpage a través de la pestaña superior izquierda de su perfil de Facebook. Usted busca Actualidad y Panorama o Actualidad Informativa y Panorama Global y encuentra este programa con una serie de invitados especiales. En esta oportunidad vamos a hablar con el escritor, editor de libros, historiador de la ciudad de Manizales, Pedro Felipe Hoyos Corbel, precisamente acerca de un tema del cual nos queremos centrar y es el centro histórico de Manizales, la arquitectura republicana, los balcones a través del Bareque, todo esto que le ha dado, digamos que, un contorno a la historia misma de la ciudad de Manizales por su característica de sus edificaciones, que de manera particular pues trae su propia historia que él nos va a contar, y todo parte prácticamente a raíz de los primeros incendios que se registraron en la ciudad de Manizales. Pedro Felipe, bienvenido a este espacio Actualidad Informativa y Panorama Global, y bienvenido usted, que es un gran contador de historias, y precisamente a hablar de Manizales. Hola Martín, y muchas gracias por esta invitación de hablar de este tema que cada vez coge más auge, lo que es patrimonio historia y turismo, o sea, y se desprenden una cantidad de cosas que es muy importante que la ciudad las maneje. Pues con orgullo los manizaleños sentimos que tenemos realmente un patrimonio histórico, unas edificaciones espectaculares, hermosas, esa arquitectura republicana de la cual vamos a referenciar a través de su óptica las edificaciones más bonitas que tiene Manizales, y cuál es precisamente esa historia, dónde comienza, por qué se empiezan a construir estas edificaciones y a raíz de qué sucesos o acontecimientos que tiene Manizales. Es muy interesante. Manizales en el siglo XIX, o sea, entre 1850 y 1924, tenía un estilo arquitectónico totalmente homogéneo, que era el Bareque en sus diferentes versiones. Había muy poquitas construcciones hechas del estilo republicano, como lo fue la antigua alcaldía, el edificio que estaba precisamente en la carrera 23 con calle 23, donde se inaugurará próximamente la sede cultural del Banco de la República. Era un solo estilo, el Bareque, y ese se perdió esa homogeneidad de nuestro paisaje urbano con los incendios, que fueron 3, que en mediados de los años 20 quemaron finalmente 216 casas, 32 manzanas quedaron convertidas a ceniza. Si no fue propiamente por el fuego, lo fue por la dinamita para parar la oleada de las llamas, y esto dio para que el reinicio, la refundación de la ciudad se hiciese en un solo estilo arquitectónico, que era el republicano. Pero el republicano tiene la característica que es no una mezcla, sino se compone de muchos otros estilos, o sea, desde el gótico al barroco español, a elementos neoclásicos, y con ese estilo se reconstruye Manizales y adquiere un centro histórico, o lo que llamamos el centro histórico, que es el centro de las manzanas que se quemó, muy diferente, muy dispar, donde no hay una casa se parezca a la otra. Los adornos, todos son diferentes, de una gran individualidad y cero repetición. Pues aunque entiendo yo que primero fue el republicano y después el Bareque, hablemos primero del Bareque, precisamente porque aún vemos edificaciones en sectores como los agustinos, e incluso en algunos pueblos de Caldas y en muchos pueblos de Antioquia, donde prevalecen los balcones, las puertas, los ventanales, las casonas. Y entonces esto es bonito recrearlo, y a través de este programa pues vamos a tener la oportunidad de irles mostrando a nuestros televidentes las imágenes de todo esto patrimonio tan bonito que tenemos todos. Sí, el Bareque en Manizales tiene muy mala prensa. Es un estilo arquitectónico que se le está cazando inmisericordiamente. No hay una ley que lo proteja. Si no está dentro del perímetro del centro histórico republicano, el Bareque se va a perder. Es más viejo, es más antiguo, es el tradicional,
no que uno sea más que el otro, pero es un eslabón perfectamente engastado en el otro. Y hay una cosa muy simpática, que la mayoría de las casas nuestras republicanas, con fachada republicana, son construidas en Bareque, la parte de atrás. O sea, sí hay una hermandad, sí hay una continuidad del Bareque a través de las edificaciones. Vos lo dijiste muy bien, todos los pueblos caldenses, todos, totalmente todos, tienen un grande patrimonio con la arquitectura de Bareque. Esos balcones que vos decís, los aleros, los contraportones, los calados, las tallas, todo esto lo tienen y es parte de nuestra identidad y por ende requiere mucho más cuidado. Pero el cuidado no es solamente que la ley diga usted no puede tumbarlo, sino que la gente prefiera dejarlo en pie, cuidarlo, que no que el Bareque y el Comején, el Bareque y la suciedad, el Bareque y la pobreza. Son cuentos que echaron las cementeras, las ladrilleras para poder vender el otro producto, porque por cada casa de Bareque que ellos tumban, que hacen desaparecer, pues venden un camionado de cemento, un camionado de ladrillo, y lo que ellos no entienden es de que el Bareque es único, es una técnica constructiva que se creó a través de la colonización antioqueña, o sea, es una técnica en sí reciente, porque en la colonia lo que heredamos de España fue construir en tapia. Aquí en estas breñas la tapia es demasiado pesada, no daba para construir en estas lomas. Nuestros constructores, grandes maestros de obra anónimos, que no nos recordamos los nombres, redescubrieron la guadua o aplicaron la guadua en un sentido con una gran practicidad y nos dieron esta hermosura de arquitectura. Ese trabajo de conquistar el terreno, no solamente colonizarnos, sino también apropiarse de él a través de la arquitectura, eso lo representa el Bareque y es parte de nuestra identidad que no podemos dejar perder. Prevalecía hasta hace algunos años algunas edificaciones en el sector de Versalles, por ejemplo, que ni es arquitectura republicana ni es Bareque, pero que obviamente pues los jardines, algunos caminos de entrada hacían características, algunas residencias de este sector de Versalles. ¿Cómo poder, digamos que clasificar este tipo de edificaciones que de alguna manera pues también son pintorescas para la historia de la ciudad? Sí, esa es una muy buena pregunta, Martín. Lastimosamente de ese acervo arquitectónico quedan muy pocas casas, la mayoría desapareció, edificios pues de 15, 20 pisos reemplazaron estas bellas casas que tenían un diseño norteamericano que incluía jardín, no era una casa pegada a la otra, mucho más espaciosa, usualmente de un solo piso, espacio para el carro, la entrada para la gente, la entrada para el carro. Son edificaciones, o eran edificaciones que surgieron a través de los años 20 finales y los años 30 y los 40, que cuando hubo esa tendencia de desocupar el centro histórico, las familias crecían, quedaban los abuelos en el centro y los hijos iban buscando lotes y barrios diferentes donde expandir. Lo que vemos hoy en día con los barrios periféricos de la ciudad es la misma tendencia. Los hijos quieren salir o deben salir de la casa de los padres y fundan su propia familia con su propia y necesitan una vivienda muy diferente que se adapta a las tendencias arquitectónicas de ese momento. Lastimosamente no hubo conciencia de construir esos edificios en otro lado, sino perfectamente tumbaron estas casas antiguas donde solamente cabía una familia y montaron pues edificios de muchos pisos, hablando de una densificación urbana que no sé si eso realmente es la solución. Manizales está ubicada en un terreno bastante difícil y por cada habitante los otros habitantes tienen que hacer un esfuerzo económico inmenso, porque para hacerles llevar el agua, la luz, las vías a cada persona en la periferia tienen que trabajarse con tubería, con cables mucho más gruesos que lo usual. En Europa la tendencia es de que las ciudades no pasen de 100.000 habitantes. ¿Por qué? Porque los servicios públicos se vuelven muy costosos porque requieren una infraestructura inmensa. Colombia es uno de los países con la infraestructura, con los servicios públicos más caros del mundo, es por esa situación, porque son ciudades inmensas que requieren pues unas tuberías fuera de serio para arrancar desde el acueducto hasta la última llave a 10, 15 kilómetros de distancia. Uno ve ese ejercicio
perfectamente con los municipios de Caldas. Los servicios son mucho más económicos porque los acueductos, las plantas eléctricas son mucho más chiquitas, no requieren todo ese tamaño. Entonces pienso que hay que tener en la planificación de las ciudades cuidados en buscar la comodidad de la gente, pero también respetar la parte histórica, la parte de la entidad, de que estas arquitecturas antiguas, vetustas, significan mucho y tienen un contenido no solamente estético, sino histórico, y es una tradición que no la podemos tumbar, desbaratar, echarle una retro a que la tumbe, y una maceta, sino hay que tratarlo de una forma muy diferente. No somos Adán, no nos inventamos las cosas, somos un eslabón que recibimos y a la vez a nuestros hijos, a nuestros descendientes debemos darle unas ciudades hermosas. Ahora, si lo enfocas desde el turismo, el turista viene a buscar lo que no tiene en casa. Los edificios en cemento de 10 pisos, 20 pisos, cualquier gringo los tiene mejores en los Estados Unidos, cualquier francés los tiene en París, cualquier alemán los tiene en Berlín o en Hamburgo. Aquí hay una unicidad, hay una cosa diferentísima que ellos no conocen, que es el bareque y en parte el republicano como lo aplicamos nosotros aquí en Manizales. Manizales es la ciudad referente para arquitectura republicana, la ciudad en Colombia que más tiene y en mejor estado, como lo es Salamina para el bareque, lo es Cartagena para la arquitectura republicana primera y colonial. Manizales lo es para lo republicano. Si usted va a Medellín, no hay nada de eso. Usted en Bogotá lo ve muy salteado, en Pereira no hay mayor parte de eso, en Armenia ni hablemos. Manizales la que tiene esa parte tan importante y sería un polo de desarrollo turístico muy importante si adquiriésemos esa conciencia de que esa arquitectura no la tiene otra persona, que lo que van a buscar en otro lado no es lo que hay aquí en Manizales en esa forma. Precisamente es nuestro orgullo, es nuestro patrimonio, es realmente la manera como podemos no solamente preservar, sino mostrar a través del turismo y a través del centro histórico de la ciudad esa riqueza con la que cuenta Manizales, y es justamente las edificaciones de tipo, como hemos dicho, arquitectónico. Vamos a citar en el siguiente segmento algunas de esas edificaciones, como el edificio Sáenz, por ejemplo, como el Palacio Arzobispal, como la misma el edificio de la Gobernación, el Palacio Amarillo que llamamos nosotros, de la Gobernación de Caldas, entre otras edificaciones del centro histórico que están por la carrera 22, algunas otras por la carrera 23. Todo esto después de la siguiente pausa. Ya regresamos. Continuamos en Actualidad Informativa y Panorama Global. Nuestro invitado es Pedro Felipe Hoyos Corbel. Él es editor de libros muy importantes que tienen que ver con la historia misma de la arquitectura de la ciudad de Manizales, de las edificaciones, de la historia misma de Manizales, de Caldas, del café, del sabio Caldas. Bueno, inquieto por nuestro pasado y la manera como rescatar precisamente el pasado y prevalecer en el futuro. Por eso, Pedro Felipe, pues es muy interesante que usted nos pueda hacer referencia de esos hombres que trajeron esa arquitectura republicana a la ciudad de Manizales y enriquecieron nuestro centro histórico de la ciudad precisamente con edificaciones tan importantes como la que mencionaba hace algunos minutos. Martín, sí, lo que sucedió entonces son 32 manzanas destruidas y la ciudad había que reconstruirla lo más rápido posible. El gobierno nacional dio una ayuda importante, a la vez muchas edificaciones del centro histórico estaban aseguradas y la aseguradora inglesa rápidamente mandó un experto y evidentemente empezaron a hacer los desembolsos y la gente reconstruir. El afán era de reconstruirla en cemento y hierro, pero para eso había que traer el hierro y el cemento en el ferrocarril de Caldas. Y el ferrocarril de Caldas no llegaba y no llegaba y no llegaba, tanto que en algún momento al alcalde y al consejo les tocó liberar esa obligación de construir en hierro y en cemento y decirle a la gente: construyan sus casas como puedan, pero lo más rápido posible, porque si no esta ciudad se nos despuebla, la abandonan, se pierde y nos volvemos, perdemos la capacidad de ser la capital de un departamento que en esa época todavía era modelo. Es la relación de la reconstrucción
con el problema del ferrocarril de Caldas, que llegó mucho más luego, y después de que llegó hubo entonces muchos edificios que se hicieron no en madera, guadua y bareque, sino se hicieron en cemento y en hierro, así como se había prometido, o sea, una técnica constructiva inquemable, que no tuviera problemas con el fuego, que fue pues un azote de todas las ciudades en esa época, que se estaba introduciendo la luz eléctrica y habían muchos cortocircuitos y había pues muchos velones que causaban estos desastres. Se contrató entonces con el gobierno nacional una empresa constructora Ulen norteamericana, que había hecho unos trabajos en Guayaquil, entre otras. Había contratado bocas de ceniza en la época del general Pedro Nela Ospina, que era presidente de la República. Con estos hubo un problema de que el contrato hubo que rescindirlo después de unos años, porque las cuentas se volvían cada vez más grandes. De entre los otros constructores importantes que vinieron dos ingenieros, no arquitectos, italianos, Angelo Papio y Giancarlo Bonarda, que de ellos fueron los realizadores de la catedral, o sea, los ingenieros, porque el arquitecto que diseñó la catedral era el francés Julian Polti. De ellos también es el Palacio Estrada, el Palacio Arzobispal, creo que también es de los italianos, y de la Ulen es el Palacio Amarillo. La gobernación de Caldas es de ellos era, de la Ulen era también el acueducto, también el Colegio Santa Inés, que quedaba en la avenida Santander, y donde quedó hoy en día la Normal de Señoritas, también era de estos norteamericanos. Estas son como las dos tendencias de los edificios más grandes que se hicieron en la época. El Palacio Nacional, el antiguo, también era de los norteamericanos. Bueno, y aquí la importancia de destacar que esto sin duda es realmente una obra de arte, la construcción de estas edificaciones con una arquitectura republicana, pues permite mostrar una mampostería, unas figuras realmente muy bien diseñadas, que pues roban todas las miradas. Cualquiera quisiera ser fotografiado allí y llevarse pues digamos que un gran recuerdo de esta arquitectura republicana y de todo este compendio de edificaciones que hacen parte del centro histórico de la ciudad. Sí, hay que mencionar arquitectos colombianos como Pablo de la Cruz, el manizaleño José María Gómez, que hizo entre otros el edificio de la Licorera, y uno de los grandes ornamentadores, estucadores, Belisario Rodríguez, que de él es la decoración de la gobernación de Caldas, que es uno de los más bonitos. Él tiene otra serie de figuras hechas por él en el cementerio, que también es republicano en ese sentido, en el reforzar la parte de la ornamentación y buscar la estética, cosa que pues de que hoy en día no tiene ninguna aplicación. Nadie haría un edificio de 6 pisos tratando de ponerle todos estos apliques de diferentes estilos. Eso pues se perdió, y eso es lo que conservamos en Manizales y nos hace totalmente diferentes. Y vuelve y juega como en el caso de los balcones aquellos de esas edificaciones antiguas que se referían más al bareque. Vuelve y juega en lo republicano, digamos, los balcones, los ventanales, las puertas altas, las lámparas incluso. Sí, hay otro tipo de decoración pítico, más suntuaria, porque la arquitectura de nuestros ancestros es muy austera, no es pobre, sino es bastante pragmática, es muy sencilla, muy útil. Contrasta con la parte republicana, que es exuberante. Claro, Manizales ya era una gran capital cafetera, había unos grandes dineros, había gente que a pesar de las dificultades había viajado por el mundo, había visto mundo y quería participar de esa belleza que era la que estaba mandando la parada mundialmente en esa época. Estamos con Pedro Felipe Hoyos Corbel en Actualidad Informativa y Panorama Global. Tenemos más para ustedes después de la siguiente pausa. El centro histórico de Manizales
su origen y su razón de ser. Es el nombre o el título de esta publicación, que ya tiene algunos años, pero que la verdad, pues Pedro Felipe Hoyos Corbel quiso unir todo ese talento de ingenieros, de arquitectos y de especialistas en estos temas de edificaciones, precisamente para que no solamente los manizaleños, sino los turistas tengan un material de consulta y puedan recrear su vista con todas estas imágenes que salen allí de las edificaciones con las que cuenta Manizales en el tema arquitectónico. Sí, Martín, este libro, gracias a Dios, ya se agotó, ya no podemos recomendarlo para que lo roben en las diferentes bibliotecas, se hagan a él o hagan presión para que hagamos una reimpresión de este texto. Este texto era muy importante porque si queremos proteger el centro histórico, había que difundir las razones por qué era importante. La gente no puede, uno no solamente se puede basar de que, ay, que es muy bonita esa edificación, me encanta su ornamentación, o yo viví en ella, yo me acuerdo a mi abuelo en ella, sino había que dar unas razones históricas por qué es importante. Este libro es el recuento histórico, político, de cómo fue la reconstrucción de Manizales, cómo esto del tren causó un impacto, quiénes fueron los arquitectos, cómo fue la traída de los italianos, cuál fue el problema con la Uhlen Company. Para las personas que quieren interesarse en eso y claro, el turista poderse ubicar y ver cuál es la historia de Manizales, la historia reciente en cierto sentido, y a la vez un regalo, un souvenir para decir yo estuve en Manizales, mire, esta es la diferencia. Logramos mucho con este libro porque estamos luchando por la conservación de ese centro histórico. Hay una cantidad de leyes que ayudan a conservar, pero si la gente no lo tiene inscrito en el corazón, no lo declara en el corazón, le dice me gusta mi historia, me gusta mi Manizales, con su arquitectura, con su centro histórico, pues se logra muy poquito, porque finalmente pesan razones económicas muy elementales para tumbar pues estos edificios de 2 pisos y montar uno de 20, o sea, eso nadie lo va a poder negar, pero es la posibilidad y era la manera como acercarle esos valores, ese gusto, esa estética, esa remembranza, esas memorias a la gente y se lo pueden llevar en forma de libro a sus casas, a sus diferentes países. Me voy a aprovechar un poco del conocimiento suyo de la historia de Manizales y sería injusto no referenciar, digamos, algunas familias prestantes que se animaron a construir algunas edificaciones de casas con acabados arquitectónicos sobre la carrera 22, principalmente en la esquina de la calle 24, donde hay edificaciones con terraza y unas cúpulas especiales de casas de familias muy prestantes. Y además pues la posibilidad de que usted nos pueda recrear dentro del pasaje histórico algunas calles que en su momento pues tuvieron nombre para la historia, ¿cierto? Que se les nombraron o se les bautizó con algunos nombres específicos. Por ejemplo, Estanislao Estrada, el Palacio Estrada, carrera 22 con calle 24, edificación muy bonita, un nombre que también se le debió el primer diseño de la Plaza de Bolívar de Manizales en 1910. Don Francisco Jaramillo Ochoa, que construyó la primera casa después del incendio, que era el Hotel Regina, que queda en la carrera 22 con calle 21, neoclásica. Don Manuel Sáenz, que es el famoso edificio Sáenz, él mandó hacer varias casas. La familia Gutiérrez en la Plaza Bolívar, varias también muy bonitas. La familia Vélez, muchos ahora los que participaron ayudaron para la construcción de la catedral, que la catedral es un símbolo muy especial porque se une civismo y fe en un solo edificio. La catedral antigua era una iglesicita de pueblo y nuestros ancestros en 1926 tomaron la decisión de hacer una catedral de toda la manzana. La catedral antigua compartía con el Banco del Ruiz la manzana, era una iglesia chiquita, muy bonita, y aquí decidieron después del incendio, después de ese infortunio, después de haber perdido gran parte del patrimonio de la ciudad, hacer una catedral que en su época fue el edificio más alto de Colombia, hasta que lo sobrepasó el edificio Avianca. O sea que Manizales tuvo un orgullo en tener ese edificio y hoy en día es la edificación religiosa más alta del país, lo sigue siendo. ¿Cuántas familias, y no son las prestantes, sino cuánta gente donó dinero, donó
trabajo, se hacían anotar para ayudar a bolear pala, ayudar a hacer la catedral. Es un edificio hecho por la ciudad, el gobierno ayudó, el gobierno central ayudó, la comunidad judía, la comunidad sirio-libanesa donaron dineros para que este edificio se reconstruyera, o sea que es el gran esfuerzo de Manizales, esa grandísima catedral que realmente es un edificio como para una capital importante, como se planificó Manizales en esos años. Y finalmente, Pedro Felipe, pues como referenciaba yo hace algún momento, vale la pena, digamos, recordar y mencionar algunas calles que tienen su nombre característico precisamente porque se les dio ese nombre histórico, como por ejemplo el Paseo de la Expansión o la calle de la Expansión, y contar por qué algunas calles tienen sus nombres tradicionales. Eso es muy especial, lo de los nombres que coloca la gente a ciertos sitios, a ciertas calles, a ciertos cruces, la Quiebra del Guayao, la plazoleta del Mico. Entonces uno va a averiguar los nombres y el porqué. Son unas anécdotas muy curiosas, demasiado baladís, pero que quedan a través del tiempo. La plazoleta del Mico es el Parque Colón, el Parque San José, el Parque Rafael Uribe, la Quiebra del Guayao. Son nombres antiquísimos, creo que casi que más viejos que la misma ciudad, y se conservan dentro de cierta gente, pero ya la nomenclatura en números, que es muy fácil, muy práctica, los ha reemplazado. Se han tratado en varias épocas de imponer los nombres, de publicitar los nombres, como la calle de la Expansión, como recordando épocas importantes de la historia de la ciudad. La Expansión es el tratado que se firmó en el año 1861, cuando el general Mosquera trató de tomarse la ciudad y no pudo. Y vemos como hoy en día ciertas administraciones tratan de cambiar los nombres. Alguna se especuló en cambiar el nombre del Parque Caldas, que era el Parque Sucre hasta 1910, en Parque de las Luces, donde se dieron cuenta que estaban cometiendo un exabrupto, porque la ciudad está acostumbrada a un nombre y por qué se lo van a cambiar por un nombre de Parque de las Luces que ya está en Medellín. O sea, la unicidad de nuestro Parque Caldas, que es el parque del hombre tutelar del departamento entero, ¿cómo van a mover eso? Entonces hay unos nombres que no se dejan eliminar, pero si usted le dice pues a un taxista hoy en día, lléveme al pasaje de las Valencia, el taxista le va a decir, por Dios señor, la próxima vez tome menos y no tan temprano, porque pues va a decir que está loco o está borracho. Pero es muy bonito esos nombres porque son también únicos y sobreviven 100 años, 130 años, que es muy bonito, son muy típicos, y cierta gente de edad todavía los usa, pero la gente joven ya le ha perdido la pista a esos sitios y a esas anécdotas. Esta es apenas una pincelada, es como una parte, una pizquita de nuestra historia, de nuestro pasado, de nuestro patrimonio. Y lo quisimos recrear invitando a Pedro Felipe Hoyos Corbel a que nos contara parte de la historia de la arquitectura republicana, también de las construcciones en Bareque, de nuestra ciudad de Manizales, nuestro orgullo en los municipios del departamento de Caldas. Y pues estuvimos muy complacidos de que nos estuviera acompañando. Muchísimas gracias, Pedro Felipe. Martín, muchas gracias y lo felicito por tan excelente programa que tiene tan buena difusión. Creo que es un aporte grande para el conocimiento, para mantener actual a este departamento y pueda conocerse y sobre todo disfrutarse. Nosotros estaremos de nuevo con ustedes en una próxima emisión de Actualidad Informativa y Panorama Global, con otro invitado de alta categoría como los que siempre desfilan por este programa. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima.